¿Con quién más han dialogado dentro de la Asamblea, más allá si es de oposición o de oficialismo, para que al final del día esta pueda ser debatida y a lo mejor aprobada? Ser consecuentes con nuestra agenda de trabajo. Nosotros asumimos compromisos de vida que no son simplemente ofertas de campaña. Y en esa línea, apenas comenzó este nuevo periodo legislativo, comenzamos con nuestra agenda de profundo corte social. Ley de reforma a ley de injusticia laboral, el gobierno le llama justicia, para que se restablezca el derecho a que no haya límite a las utilidades. Ese zarpazo que se le dio a la esperanza, al esfuerzo del trabajador ecuatoriano, discriminándolo y encima de forma inconstitucional, porque la Carta Magna, artículo 328, expresamente lo prohíbe. Asimismo, propusimos el proyecto que le permite a los jóvenes ecuatorianos decidir su futuro y escoger su carrera universitaria, no que el modelo estatista, la burocracia, decida qué hacer con su vida y con su futuro. Asimismo, una que garantiza la autonomía de las universidades privadas. El día de ayer hemos presentado también lo correspondiente a algo que debe unirnos a todos, donde la ideología debe quedar a un lado y el sentido común y querer proteger a la familia, a los jóvenes, no a los victimarios, toma relieve, que es un proyecto de reforma conciso, directo, a la vena, al tema del COIP, con respecto a la eliminación de la tabla de consumo de drogas, que lastimosamente se convirtió en una herramienta de proliferación del microtráfico. No puedo ser demagogo diciendo que no existía, pero lastimosamente hasta sectores oficialistas reconocen que el consumo se disparó, entre otras cosas, por el tema de la tabla, por un mal mensaje, una mal concepción. Si en esa línea, y retomando la última parte de su pregunta, el gobierno nacional y distintas fuerzas políticas entramos en un tema de diálogo, de apertura, y su mejor escenario debe ser la Asamblea, para hacer verdaderos instrumentos jurídicos a favor de la sociedad y principalmente los que menos tienen, podemos conversar sobre este tema y aprobarlo lo antes posible, para que, sumado a otro tipo de políticas que está el gobierno nacional, podemos trabajar en favor de la gente que está viviendo este drama, esta lacra que lastimosamente es el tema de la drogadicción. Creo que le hará bien al Ecuador. Con buenas intenciones, pero a veces los resultados son catastróficos. La tabla lo refleja en el incremento, porque el origen era que no se tuviera un tratamiento muy duro frente al consumidor, para poder diferenciarlos. Sí. Pero yo le pregunto, ¿cómo podemos ¿Cómo se puede evitar regresar a lo anterior? Es decir, que el consumidor sea sancionado 13, 14, 10 años en prisión y no sea tratado como un problema de salud pública. Dejando claro el régimen jurídico, que la tabla no puede ser un aliado del consumo, dejando eso a un lado, que el Estado, consumo? Sí, lastimosamente, aliada del consumo, porque una confusión que hubo es que un concepto es la prevención, en el cual estamos de acuerdo, y el Estado debe canalizar todas sus energías, todos sus recursos, en vez de ser malgastados, lastimosamente, y despilfarrados en otras cosas innecesarias y suntuarias, con la permisividad. Hay que tener en cuenta que el tema de las drogas no es un delito su consumo, está despenalizado en el año 1997 y hay que tratarlo como un tema de salud pública. En eso no puede haber discusión, pero entre eso, el ninguneo, el mensaje difuso y la permisividad ha hecho que lastimosamente se convierta en uno, por no decir en el problema más grave que preocupa a las familias ecuatorianas, y todos en el conjunto, Estado, sociedad, por supuesto, sociedad civil, todos, familias, ciudadanos, tenemos que poner nuestro grano de arena. Y desde la Asamblea, uno de esos elementos definitivamente es esclarecer desde el punto de vista jurídico, y evidentemente la tabla no tiene que dejar de ser. Hay otras cosas, también otros elementos que hay que trabajar. Insisto, el tema de la prevención, rehabilitación es fundamental. Ahí el Estado tiene que estar con todo. Atención médica. Justamente en el proyecto de reforma presentado por el bloque El Cambio Positivo se refiere a que si se llegara a dar esa situación, el Estado tiene que hacer los exámenes correspondientes para diferenciar quién es el consumidor, que hay que tratarlo como enfermedad, no es un delito, no tiene por qué ser penalizado, del que, sobre pretexto de eso, le juega el pepo al microtráfico. Ahí está justamente en el proyecto de ley, y tenemos que trabajar en sentido. Y toda otra idea que puede mejorar en esa línea, pero lo importante, ya inclusive el presidente de la República ha reconocido que ya es un problema y que hay que trabajar.
es sujeto a mejoras. Para eso es el debate, pero ya está el tema, ya está puesto justamente sobre el tapete. Y que se no hay que aguantar veces, más tiempo. Y que se queda a veces solamente en la letra, Henry, porque es casi imposible desarrollarlo. Primero, para ponerlo como una responsabilidad. ¿Se tiene idea de eso para poder considerarlo dentro de la normativa en primer lugar? Y segundo, este examen que positivo, ¿no? Para poder diferenciar entre quien consume y quien no, pudiera también abrir la posibilidad de manosearlo para sacar provecho. En papel eso no debería existir, ese no es el objetivo, pero valga la duda, pudiera caer, y eso es lo que hay que evitar. Por eso es importantísimo la articulación entre los distintos actores en este proceso. La Secretaría Nacional de Drogas, que tiene rango de ministerio, está muy interesado porque hay una parte operativa justamente con eso. Y fíjese, qué tan amplio que es este tema, que también inmiscuye a otros niveles de responsabilidad. Hace poco el municipio de Guayaquil, y tengo entendido que se va a hacer en todos los municipios, hay una reforma legal al COI pendiente, pero no importa, vía ordenanza se puede hacer. Tiene que existir también tolerancia cero en todo tipo de espacios públicos, plazas, parques, etc. Para poder no dar pauta, para dar cortapisa lastimosamente de que este tema sea permisivo, respetando el tema de que el consumo no es penalizado. Y hay una ordenanza en Guayaquil, es mejor que no existiera, existe, perfectible como toda obra, pero estamos claros, y en ese concepto hay una coincidencia entre casi todos los actores, inclusive el gobierno nacional ya había planteado eso anteriormente. Es lo único que puede hacer el municipio en esa materia, Henry, porque es salir, sacarla de la calle para llevarlo a la casa, más o menos. Siempre es un proceso inacabado, eso va acompañado de campañas educativas permanentes, se están haciendo a través de la Dirección de Acción Social y Educación. Por eso le digo, articulado, sumar esfuerzos, gobiernos locales, medios de comunicación y sociedad también. Volver a la importancia que tiene la familia, los padres, concientización, educación, todo lo que se refiere a los colegios, etc. Así que este es un trabajo de todos. Aquí la politicaría no tiene un ápice de espacio, así que trabajemos en conjunto. Estos son los grandes temas que le interesan al país, los del día a día, ¿no? Y me siento en la responsabilidad de decírselo a usted, que yo esperaba, y lo decía más temprano, esperaba que no aprovecharan este tema tan sensible y delicado como para una campaña netamente electoral. Cuidado, y se convierte en espacios para ganar votos y no para solucionar el problema. Henry, que absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Propuestas firmes. ¿Y qué propuestas también ustedes plantean desde la Asamblea para el tema del empleo? A la par de la preocupación del pueblo ecuatoriano por el tema de las drogas, por la falta de oportunidades de decisión en este caso para poder estudiar lo que uno quiere, y eso se veía permanentemente en cada uno de los recorridos que nosotros hemos hecho y de los planteamientos que nos hacen los ciudadanos, está el tema del desempleo y seguridad. Si usted se fija, esos son los planteamientos básicos, lógicos que tienen los ciudadanos. Para que exista empleo, se necesita que se genere o existe riqueza. Para que haya empleo se necesita que haya empresas y se creen nuevas empresas, y para eso se necesita un marco general de confianza, seguridad jurídica y de garantías a la inversión nacional y extranjera. Y para eso es fundamental que con pragmatismo, con sentido común, no con dogmatismo, no con sectarismo, el gobierno comprenda que el modelo que manejó el gobierno anterior, que servía cuando existían petrodólares, en la abundancia que hubo, un régimen rentista en que el Estado era todo, más allá que ahora veo que se aclaran, porque el actual ministro dijo que el motor de la economía debe ser el sector privado, que es lo correcto, regulado por el Estado, porque tampoco aquí es el libre albedrío, aquí no es la horda primitiva, que cada uno puede hacer lo que le venga en gana. Ahora me gusta saber que hay un expresidente por ahí que aparece en Twitter siempre, que dice que siempre fue así. Yo no sé, porque él dijo exactamente todo lo contrario. Él creía que el Estado podía hacerlo todo, tanto así que el peso que tuvo el Estado, inclusive en el Producto Interno Bruto, fue bastante alto. Una vez que esa lotería petrolera se acabó, el modelo se desnudó. Entonces lo que necesita el nuevo régimen es dar un viraje, un cambio de modelo. No le estamos diciendo que cambie de ideología, no que tome medidas de todo el mundo, pero sí tiene que obrar con una lógica que permita la reactivación de la economía vía sector privado,
con un Estado que estimule, no que castigue, que haga cumplir todos con la ley, que recaude los impuestos, por supuesto, porque con eso se hace salud, educación, vialidad y seguridad. Pero necesita un cambio de modelo, un cambio de concepción. Hasta ahorita el gobierno está ganando un poco de tiempo, no sé si se han fijado, porque da ciertas premisas, no concreta totalmente el plan económico, da ciertos lineamientos, que es mejor que no haga nada, ha dado hasta cierto punto, dejando de insultar los días sábados, ha dado cierta tranquilidad, pero sabe que eso no puede ser permanente. Se necesitan ya golpes de confianza, un shock de confianza que permita una reactivación, seguridad y que permita, obviamente, que la empresa privada despliegue esa verdadera redistribución, no solamente el tema de la riqueza, que en el siglo XXI debe ser desde el conocimiento, para que la capacidad creativa haga que se genere nuevas empresas y por tanto nuevos empleos. Y Henry, yo quiero ir un poco a la campaña. Nunca hemos desligado que el componente económico va intrínsecamente vinculado a lo social, y eso es lo que nos diferencia de otros, principalmente de los extremistas que están de lado y lado. Nosotros sostenemos un desarrollo económico pero con conciencia social. Así que parte de nuestros compromisos, no ofertas, fue atacar esas injusticias, y nosotros tenemos esa propuesta de orden social. En el ámbito económico, no solamente que lo hablamos, lo decimos, sino que lo practicamos, donde tenemos margen de administración, como en el caso de Guayaquil. Bajos impuestos que permitan incentivar a la economía, y que el Estado local igual se ve beneficiado, porque a mayor movimiento económico, mayor movimiento comercial, vienen ingresos por otras vías que no es el zarpazo o el castigo tributario. Nosotros hemos seguido planteando permanentemente en la Asamblea, en cada una de nuestras posiciones, qué es lo que se debe hacer o nuestra recomendación para el tema de la reactivación. Pero hay dos pautas que solo pasan por el Ejecutivo. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros hemos recalcado, y más en estos días que corresponden, que se debe eliminar el anticipo del impuesto de renta. Creo que hay un gran consenso a sotovoces sobre el tema, solo falta que lo planteen. Eso solo es iniciativa del Ejecutivo, pero lo hemos planteado. Se necesita asimismo, para darle un respiro, no para seguir asfixiando al sector privado, que lo están castigando, y principalmente al comercio, y Guayaquil en particular es víctima de eso, y por eso los índices de desempleo, que a la par del tema del anticipo del impuesto de renta, si el gobierno está tan interesado en promover la construcción, y estamos de acuerdo, si el presidente ve la construcción como un concepto de obligación social, estamos de acuerdo, si hay que trabajar en viviendas de interés social, tipo como en Guayaquil, lotes con servicios básicos, mucho lote, mi lote 1 y 2, ¿qué estamos esperando para derogar ese impuesto que aprobaron en diciembre, entre Navidad y Año Nuevo, de el aumento discriminatorio y confiscatorio a la plusvalía, al 75% a la segunda venta, que a la larga no solamente que fue lesivo en cuanto a su texto, sino que su mensaje, lastimosamente, contra la prosperidad, desactivó y desarticuló al aparataje de la construcción. Permanentemente usted puede entrevistar a los presidentes de la Cámara de la Construcción de todo el país y ver cómo el sector se estancó. ¿Y quién fue el primer perjudicado del estanque? No solamente las personas que quieren construir, los empresarios, el empleo, porque la construcción tiene uno de los mayores factores dinamizadores de la economía. Ahí le estoy dando dos ejemplos. Tercero, ya se viene en estos días la presentación del nuevo presupuesto, donde ahí sí se va a ver claramente cuál es la filosofía del gobierno en cuanto al gasto público, y con gasto público yo no estoy hablando de lo que nosotros en la práctica es una inversión, que es educación, salud, seguridad, justicia, los empleados, sino cuál es la filosofía, cómo se va a ver. Ok, usted ha marcado lo que puede vamos hacer. Vamos por parte. Tenemos ya en carpeta, es parte de nuestros compromisos, leyes a favor del emprendimiento. Lo voy a poner otro ejemplo. El asambleísta Henry Kronfle está por presentar en los próximos días una ley de facilitación de todo lo que es la relación público-privado en lo concerniente a facilitación de generación de empresas y trabajo. Esas son las herramientas que estamos otorgando, porque obviamente el Ejecutivo, por competencia exclusiva, es quien maneja la economía. Lo estamos haciendo, sino que tenemos un orden y estamos enfilándonos en la parte social, así como en los próximos días haremos público nuestro planteamiento concerniente, por ejemplo, el tema también de la comunicación como derecho y libertad.
todo obedece a un programa. Pero, ¿qué es lo que rescato de tu planteamiento? Los problemas de Lecor son tan graves, pero por lo menos ahora hay una actitud de quererlos tratar y poderlos resolver en conjunto, que hay que hacerlo con la misma fuerza, ahínco, de forma paralela y dándole cabeza a todo. Así como estamos preocupados en la corrupción, y es correcto que se haga, porque no puede haber ningún sentimiento de impunidad, porque meterle la mano en el tema de la corrupción al pueblo no es como dice por ahí el expresidente, que es una coima, un regalito, una propina que no afecta al presupuesto y que no afecta a las finanzas públicas. Teorías querían llevarlo casi al nivel de Sócrates, por así decir, ¿no? Sino que ese dólar es que se le quita al pueblo para hacerle obra, para hacerle vialidad, para darle libros gratuitos, para darle medicina gratuita. Pero con la misma fuerza que le estamos todos, medios de comunicación, actores políticos y sociedad, tenemos que ir trabajando en lo que estamos hablando ahorita, tema social y tema económico. Cuidado, ese es el juego de algunitos, de tenernos también solo encarrilados en un tema para seguir ganando tiempo en el tema de fondo, que es la crisis económica y el desempleo. Fernando. Y hay un factor. Veo señales difusas. Veo que hay un gobierno que, con tal de no terminarle de echar la culpa completamente al anterior, no ha transparentado la realidad de las cifras económicas, la realidad del tema de la deuda, tanto pública en lo que se refiere a lo interno como al tema externo, y toda esa bicicleta, y ahí sí, manoseo en cuanto a los rubros de que esto es deuda, esto no es deuda, que esto es petróleo, esto no es petróleo. Se acaba de ver con el tema de la seguridad social, con el reconocimiento por parte de la Contraloría de la afectación que ha habido cuando se eliminó de un solo plumazo la deuda que se tiene con la seguridad social, que es de los afiliados. El IES no es del gobierno, es de los afiliados, justamente para eliminar el rubro. Yo no puedo ser pues un farsante y decir, páguese los 2.500 millones porque no hay la plata. Pero sí tiene que haber primero el reconocimiento de la deuda y cuál es el plan del gobierno para honrar ese pago. Eso es importante. Esa metida de mano permanente que ha tenido la seguridad social, que es decir, el bolsillo de los ciudadanos, afiliados, jubilados, obviamente es una de las pautas de cómo se ha venido manejando el gobierno anterior. Así que uno de los temas que se exige es transparencia, saber la magnitud del problema, y una de esas vías va a ser la ejecución presupuestaria, para todos en su conjunto, pensando primero en el Ecuador, pensando primero en sus ciudadanos, en su gente, y fundamentalmente en los más pobres, encarrilar lo que tenemos que trabajar cada uno en sus áreas para poder sacar al país adelante. Y sobre eso, fuera dogmatismo, hay que comenzar a practicar el pluralismo, porque si no, el mismo pueblo nos juzgará y nos castigará. El mismo nuevo gobierno creo que tiene problemas con el tema de la información, pese a que su gran mayoría son los mismos con las mismas. Porque sin perjuicio que el presidente ha adoptado un discurso hasta cierto punto positivo, los actores son los mismos. El señor Rivera, que con su vocecita tan particular pontificaba sobre todo mientras el pueblo seguía jodido, ahora sigue siendo ahora consejero presidencial, porque todos le han dado la vuelta a los cargos. La diferencia es que el presidente tiene apertura hacia los demás actores, encabezando por el gobierno, porque el gobierno tiene varias aristas. Por ahí veo al presidente demostrando que se puede conversar, y tengo un vicepresidente que es el más fiero alfil del correísmo, practicando todos los dogmas, practicando todas las taras que arrastraba el correísmo, y que justamente parece que no se dan cuenta que es lo que el pueblo está hastiado y hasta la coronilla. Más bien deberían estar súper preparados para eso y sorprenderlo de Lenin, porque se decía es el continuismo del correísmo. Así que vaya, sorpresa al respecto si les está causando. Cuidado que es una estrategia que uno está jugando al policía bueno y el otro está jugando al policía malo para que sirva, y con esa careta encima, con ese descaro y desparpajo que lo caracteriza, con ese cinismo ya institucionalizado, está jugando al pararrayo. Eso lo veremos ya en los próximos días. Pero se deben preparar ustedes para estamos preparados para todo. Pero a mí no me sorprende nada. Le decía yo si hay alguna forma de que ustedes ya tengan la información, o cómo se las ingenian. Se está trabajando permanentemente en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea. Ahí tenemos algunos representantes. Está Pavel Muñoz, que sin perjuicio de la diferencia ideológica que hemos tenido a lo largo de los años, porque él era el zar del centralismo,
en la comisión ha demostrado cierta apertura, habrá que ver en los hechos, justamente por esta información que usted está manifestando relacionado al manejo presupuestario, y donde se va a ver a claras cuál es la famosa hoja de ruta, porque aquí no podemos perdernos solamente en temas de estilo. Hasta cierto punto esa oxigenación fue necesaria. No, el problema no es el estilo, el problema es lo de fondo, el problema es la hoja de ruta. Fernando. Mencionó Sar del centralismo, y eso me lleva a un tema que a veces uno siente que se queda en el archivo, a veces se renueva, a veces cae, y es el tema de la relación de Guayaquil con el centralismo. Incentivos al el ánimo de autonomía es connatural al tema de los guayaquileños. Una autonomía dentro de la Constitución que te permita tomar decisiones dentro de la ley para garantizar bienestar, progreso y desarrollo a tu comunidad. Guayaquil es ciudad puerto. Guayaquil es liberal por excelencia. Guayaquil no es partidista. Guayaquil es a favor del emprendimiento, de esas historias de hombres y mujeres salidos de la nada, que en base a su sacrificio, su esfuerzo, derrotan a la adversidad y forjan su propio futuro. Que no les guste que el Estado los estorbe y que limite su capacidad aspiracional. Nosotros practicamos aquí la conjunción, esa alianza que no solamente declarativa a nivel de ley, sino que es una filosofía de vida, que lo público y lo privado tienen que interactuar, conocer sus dinámicas, conocer sus puntos débiles y sus puntos fuertes, para que, trabajando en conjunto, con reglas claras, con incentivos, se pueda generar ese bienestar y empleo que nos ocupa a todos. Tú haces un tema puntual y aprovecho. Hace unos años se aprobó todo un marco jurídico para incentivo a las actividades productivas, AP, etcétera, etcétera, etcétera. Y como el dirigismo es así, cree que es un escritorio, una aplasta un botón y ¡pac! Viene la felicidad. ¡Pac! Te dicen que tienes que comer. ¡Pac! ¿Qué es lo que tienes que estudiar? Se decidió que en esta ley Quito y Guayaquil no tenían exenciones tributarias, porque había que estimular al resto del país. Discriminatorio. Un estímulo focalizado hacia terceros. Está bien. Creo que es el momento, y tomo la pauta, para que dejemos a un lado eso. La persona que invierte es la que tiene que decidir dónde pone su inversión, y al final todos somos ecuatorianos, y lo que se produce en Quito y en Guayaquil igual beneficia al resto del país, porque igual se paga IVA, igual se paga impuesto a renta, que pues es canalizado en la lógica con los que menos tienen. Ese es un tema que tenemos que trabajar, ya está planteado, pero una vez más, es iniciativa del Ejecutivo según la Constitución de la ley. Le voy a poner otro ejemplo, y no solamente por lo que recauda, sino por el mensaje nefasto y funesto. Aquí es donde más se paga, lastimosamente, o donde se paga el famoso impuesto discriminatorio del 2 por 1000 a favor del hospital universitario, que ahora es parte de la red pública de salud. 2 oportunidades tuvo la asamblea anterior. Aquí en estos micrófonos lo hemos conversado. Inclusive asambleístas guayaquileños del oficialismo no estuvieron en la línea de defender primero los intereses generales de la ciudad, por estar sumisos a un proyecto político. El presidente Moreno tiene la oportunidad histórica, se lo han planteado diversos grupos políticos, se lo han planteado las cámaras de la producción. Tienen que derogar el impuesto del 2 por 1000, que perjudica el desarrollo de Guayaquil, que lo limita y que fundamentalmente es injusto y discriminatorio. Henry Cucalón estuvo con nosotros esta mañana. Gracias, Henry, por acompañarnos. A ustedes, como siempre, por la oportunidad. Del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, asambleísta. Nosotros, Fernanda, hacemos una pausa en este viernes, en nuestro último viernes, en la mañana tropicana. No Te quiero agradecer. ¿Qué cosa? Se puede desarrollar el tema Sí, económico, el empleo, ¿no? súper Claro. bien. Si todos son los mismos. Claro. Ya, yo no lo iba a abordar por ese tema, porque Gracias ya... por desarrollar, porque Súper chévere esta entrevista. estamos como que acorralados, Sí. todos, ustedes ¿Por qué? y nosotros, estamos como que Es que no acorralados. podemos seguir en esta No. cuestión. Ya sabemos lo que va a pasar y quieren seguir con el tema de clase. Por eso lo quería matar hoy día en la mañana.